Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos conversando con el historiador César Vidal. Ustedes lo pidieron y lo tenemos aquí en Agárrate. Pero antes vamos a contarles qué fue lo que ocurrió con el joven músico venezolano que ayer fue detenido y golpeado por la Policía Nacional Bolivariana, Frederick Pinto. No sé si tenemos las imágenes en pantalla. La imagen de Frederick Pinto y el video donde que aparece el momento en que lo detienen, lo golpean, etcétera, fue trending topic mundial el día de ayer. De repente se desapareció toda la información sobre este joven venezolano. Lo que lleva en su mano es el instrumento. Él pertenece a la Orquesta Sinfónica de Chacao, que pertenece al sistema de orquestas de Venezuela. Lo detiene la Policía Nacional Bolivariana. Iba en camino a su ensayo, precisamente en la sede de la orquesta. Iba con su instrumento, que es el corno, y lo detienen pensando que dentro del estuche llevaba un arma. Bueno, la Policía Nacional Bolivariana se lo lleva detenido, lo golpea y se lo entrega al SEBIN. Una vez que la policía política lo tiene, pues se da cuenta del error o del horror que ha cometido la Policía Nacional Bolivariana, porque además, como buenos delincuentes que son, los policías intentaron robarle el instrumento, porque esos instrumentos son costosísimos. Es decir, una cuestión, como decimos los venezolanos, de chorería, pues. O sea, de raterismo. Le querían robar el instrumento y el instrumento no aparecía y no aparecía hasta que finalmente dieron con él, porque lo habían puesto ya a la venta. Le quitaron el instrumento y lo habían puesto a la venta. Bueno, el SEBIN, que es la policía política en Venezuela, fue el organismo que se dio cuenta del error que había cometido la Policía Nacional Bolivariana. La madre de este joven, porque este muchacho lo que tiene son 21 años, fue a buscarlo y le preguntó a la policía que cuánto había costado ese instrumento, que ese instrumento, que si ese muchacho era tan humilde como tenía ese instrumento, y ella le contestó: esos instrumentos, señor, son propiedad del Estado venezolano, porque todo el sistema de orquesta, todos los instrumentos que se le dan a los jóvenes músicos son precisamente del Estado. No pertenecen a los músicos, se les da en comodato a los músicos para que los usen, para que ensayen con ellos, para que toquen, para que formen parte del sistema de orquesta, que por cierto es uno de los orgullos del gobierno de Nicolás Maduro. Eso fue lo que ocurrió. El joven tuvieron que ponerlo en libertad y aunque se haga el intento que sea, no dará ninguna declaración porque lo tienen amenazado, señores. Así que eso fue lo que pasó con este joven venezolano. Por cierto, que había periodistas que dudaban de que el joven estaba yendo a su lugar a ensayar, a su lugar de ensayo, porque llevaba pasta de diente debajo de los ojos. Y resulta que es que este muchacho, y ese es el relato de alguien muy cercano, ha crecido entre bombas lacrimógenas porque vive muy cerca de la Avenida Libertador, donde siempre ocurren los disturbios, las protestas, etcétera, y llevaba la pasta de dientes, siempre la lleva dentro de su instrumento, dentro del estuche de su instrumento. Cuando vio que había problemas en el camino a su ensayo, se colocó la pasta de dientes en los ojos, pero no estaba haciendo absolutamente nada, sino cargando con su instrumento. Esto es un sistema totalitario y punto. Cargaron con el músico. Sí, pero además el sistema totalitario en el cual los órganos del sistema están corrompidos. Es decir, ya se dedican al robo simple, impune y sin ningún tipo de preocupación. Esto también explica por qué algunas de esas hipótesis de que en un momento determinado pues de ciertos sectores del chavismo van a ayudar a una transición democrática no pasan de ser voluntarismo y no pasan de ser sueños. Eso es muy difícil, porque ¿en qué sistema democrático podrían corromperse y podrían robar y podrían expoliar como lo hacen dentro del chavismo? Pero además, hay quienes están diciendo que es Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, el que va a resolver este conflicto y esta confrontación. A mí eso me parece un sueño. Es decir, vamos a ver, me parece un sueño por dos razones y creo que las dos son muy sólidas. Primero, las Fuerzas Armadas, con todas las excepciones que pueda haber, y aceptamos que hay excepciones, son un elemento privilegiado dentro del chavismo. Y esto lo hizo muy bien Hugo Chávez y lo ha continuado Maduro, porque efectivamente se daban cuenta de que un flanco expuesto podría ser una reacción militar y por lo tanto han procurado mimarlos. Que luego algunos militares se hayan pasado a la oposición, que hay algunos que estén arrestados, es cierto, pero en bloque ese es un elemento
esencial del chavismo. El segundo elemento es que vivimos ya en el 2017, no estamos viviendo en la década de los 70 del siglo pasado. Y cualquier militar en estos momentos en Hispanoamérica sabe que si da un golpe de Estado, más tarde o más temprano, sobre todo si lo ha dado contra un gobierno de izquierdas, lo van a sentar en el banquillo. Y sinceramente yo estoy por ver algún militar que en estos momentos esté dispuesto a encontrar compañeros suficientes para respaldar un golpe, a sabiendas de que más tarde o más temprano, incluso si el golpe sale bien, lo van a sentar en el banquillo, lo van a juzgar y lo van a condenar. De manera que yo veo esa opción prácticamente imposible. Es un sueño. Es un sueño. De algunos. César, la actitud que ahora tiene la Asamblea Nacional, que parece que han entendido la forma de lucha lógica contra un régimen como este, y que hoy ha decidido destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que debió hacer hace un año, por cierto, más de un año, año y medio, cuando asumieron en el año 2016. ¿Tú crees que eso va a llevar a la salida, eso sea el camino correcto? Yo creo que en estos momentos no hay camino correcto, porque para que hubiera un camino correcto, en primer lugar, tendría que haber unidad. ¿Tendría que haber, perdón? Unidad. Mientras no exista una unidad de la oposición, mientras casi todo el mundo... Unidad, porque exactamente, yo quiero que tú aclares eso. La gente dirá, no, si están unidos. No, no existe una unidad, y además, mientras todo el mundo aspire a ser presidente, mientras te reúnes con un opositor y habla mal del resto de los opositores, y te reúnes con el segundo opositor y habla mal de los demás que no están ahí, etcétera, etcétera, porque además, eso es imposible. Con esto de que estaban validando los partidos, de cada validación salió un candidato presidencial, el de Primera Justicia, elección democrática, el de Voluntad Popular, el de Nuevo Tiempo. Eso es un disparate, es decir, eso tiene una cierta lógica en un sistema que es normal, eso tiene una cierta lógica, pero en un momento en que de lo que se trata es de recuperar la normalidad, es decir, no estamos viviendo en un régimen democrático normal en Venezuela, hay que estar muy ciego o ser Rodríguez Zapatero para decir una cosa de ese tipo. En Venezuela hay un golpe desde hace más de una década, hay que revertir esa situación, hay que llegar hacia una transición democrática, y eso obliga a que todas las fuerzas estén unidas y a que presenten un candidato único, es decir, pensar que a la vuelta de un par de años Maduro va a salir o no va a tener un sustituto Maduro que gane unas elecciones presidenciales si se presentan un montón de candidatos, de nuevo es soñar. Sí, porque ya sería, estamos hablando que es dentro de un año, pero también eso en cualquier situación normal, como tú dices, César, no sería mucho tiempo, pero en la situación en que vive el país, donde no hay comida, no hay medicinas, la inseguridad... La situación es una situación trágica, claro. pero la situación trágica de por sí nunca ha derribado un régimen. Es decir, es más, llega un momento en que la situación es tan trágica que el régimen se consolida, pero se consolida simplemente porque tienes que emplear tantas horas en estar en una cola para comprar leche o comprar pan que no estás para manifestarte. Simplemente el día solo tiene 24 horas y tú tienes que intentar comer y dar de comer a tu familia, y eso no te permite actividad política. Así es. De modo que en un momento determinado la miseria puede provocar ira, puede provocar desengaño, puede provocar cólera, pero no provoca la caída del régimen, porque incluso desmoviliza a mucha gente que tiene que sobrevivir físicamente. Entonces, mientras no exista esa unidad de acción, mientras no exista un solo candidato, mientras el objetivo no sea acabar con el régimen, no intentar que se respete, como decía la fiscal general, la Constitución bolivariana, ¿no? Pues si es que la Constitución bolivariana es uno de los grandes problemas para que el país no vuelva a una normalidad que no existe desde hace demasiado tiempo. Mientras esa unidad de acción no exista, las acciones, pues es como echar agua en un cesto. Echas el agua es muy válida, puede calmar la sed, pero lo cierto es que se va por los agujeros del cesto y no sirve de nada. Y eso es algo que yo diría que en estos momentos aprecia todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en estos momentos, el único país por el que siente cierta preocupación el Departamento de Estado en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, es Venezuela. Es decir, les dejó de importar Cuba hace mucho tiempo, ¿no? Les trae sin cuidado lo que pasa en el Ecuador, en otros sitios. Venezuela es el único que incluso existe una cierta unidad de visión entre republicanos y demócratas. ¿Por qué eso no va más lejos? Porque no existe una oposición articulada. Claro. Es decir, no sabes a quién apoyas exactamente, o sea, a quién apoya en un momento determinado el Departamento de Estado, que vería con mucho agrado la desaparición de Maduro. Y Maduro, evidentemente, no es una persona muy inteligente, pero la gente que le rodea no es estúpida. Es decir, cuando Maduro en un momento determinado dice, bueno, aquí tiene que entrar la ONU a arreglar la situación humanitaria, etcétera, etcétera, eso no solamente lo está haciendo por quitar vapor del malestar social, lo está haciendo
Porque él sabe que en un momento determinado, en el momento en el que entre ese tipo de ayuda, no hay posibilidad de derribar a su gobierno, no va a haber medidas que acaben con ese gobierno. Y además... Pero entrará la ayuda, es que se dice bueno, que... pues está por ver. Porque en cualquiera de los casos, si en un momento determinado él pide esa ayuda, abre las puertas, etcétera, etcétera, al colocar el balón encima del tejado de la comunidad internacional, ¿cómo justifica la comunidad internacional que no envías medicina, que no envías alimentos y que no envías calzado a los pobres venezolanos que están padeciendo lo que padecen? Y en el momento en el que tú haces eso, ya es imposible derribar al gobierno, porque tú no puedes pensar, en el momento en el que hay una crisis humanitaria reconocida por Naciones Unidas, tú no puedes proceder al recambio de un gobierno, con lo cual Maduro puede acabar su mandato. Y lo que venga después puede que no sea Maduro, pero el chavismo cuenta con que lo más seguro es que no sea Maduro, sino la continuación de Maduro. Y si efectivamente la oposición no tiene un plan claro y una estrategia unitaria y una táctica sensata, que hasta ahora no ha existido, para sustituir el chavismo por una transición democrática, esto puede durar indefinidamente. Y, en fin, alguno dirá, no es posible. Bueno, llevan 60 años con una dictadura en Cuba. De modo que esto se puede prolongar indefinidamente. Dios quiera que no 60 años. Por su propia naturaleza no van a ser 60 años. Llevan casi 20. Pero esto puede durar todavía mucho tiempo. ¿Por qué no existe nada que acabe de derribar ese edificio? Y aunque el edificio esté carcomido y la gente tenga hambre y haya una catástrofe humanitaria, la manera en que ellos se mueven no es en absoluto la de gente estúpida. Incluso aunque la OEA ha cambiado su planteamiento y lo ha cambiado de manera positiva y Almagro no es insulsa, etcétera, bueno, la declaración de Almagro no pasa de ser algo institucional que vamos a ver en el mes de junio si sale algo en la asamblea de la OEA que vaya más allá de la declaración de Almagro. Entonces, yo me temo que la oposición venezolana está demasiado dividida, está demasiado enfrentada, está demasiado carente de una estrategia y de una táctica común y además tiende demasiado al sueño, que yo lo comprendo. Es decir, cuando uno sufre, se entrega al sueño porque la realidad es demasiado ingrata y es demasiado dolorosa. Pero, evidentemente, si uno quiere salir de esa realidad y quiere ir hacia una nueva realidad, lo último que puede hacer es ceder a la tentación de soñar. Bueno, siempre has tenido razón en todo hasta ahora. Gracias, César Vidal. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a ir un corte y regreso más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.